Ay, a ver. Esta es la última sesión del taller de guión de cómic, Salva al Gato. Ya vimos diferentes tipos de guiones, pero esto viene específicamente en su librito, ahí en el Drive, de cómo les dije que se llamaba, aguántenme, planificador de novelas. Entonces, los aspectos al planear la historia. Ya le comentaba a Cosman que quería que viéramos un poquito, repasáramos esta parte, porque como que nos enfocamos mucho a la forma en la que diferentes directores organizan sus guiones. Pero vamos a regresar un poquito. Entonces, al elaborar nuestras historias, debemos de saber qué es lo que ocurre en la historia. Necesitamos una idea principal y un conflicto. En este caso, lo que vamos a hacer es un borrador de ideas y conflictos, así, no sé. Habíamos visto la sesión pasada, no sé, por ejemplo, que si el Señor de los Anillos hubiera sido nada más en 3 actos, nada más tenemos a Frodo obteniendo el anillo, Frodo yendo hacia Mordor y Frodo arrojándolo, ¿no? Entonces, en este caso, en este momento es donde en el borrador de ideas y conflictos vamos a poner ahí como que las ideas. No, pues es que quiero que Frodo se encuentre con los elfos. Quiero que Frodo pelee contra los gnomos en Minas Tirith, ¿no? Entonces ahí vamos poniendo estas como que aventuras o subtramas para ir enriqueciendo nuestra historia. Y también vendaval de los conflictos, que es así como que cosas específicas que van a hacer que nuestro protagonista crezca en carácter, ¿no? Y bueno, vamos a hacer nuestro esquema en general, igual, así el principio, cuál va a ser el planteamiento de nuestra historia, qué es lo que va a hacer que nuestro protagonista tenga que entrar a la acción, o que quiera continuar con sus status quo, pero que no lo permitan las circunstancias o el antagonista o esas cosas. Y la línea argumental básica, que sería ya así nuestro guión, la línea argumental principal, que es lo que hemos estado viendo todo este tiempo, que sería así como que esta historia lineal principal, no sé, que Frodo se va a arrojar el anillo, pero la línea argumental secundaria sería este conflicto donde tenemos a este pequeño ser que es así como que insípido, que nadie da un peso por él y que demuestra mayor valor y compromiso con esta empresa de ir a dejar el anillo a esta tierra, ¿no? O que también tenemos este otro conflicto con la raza de los hombres, donde ellos van a ser los que se van a quedar con la Tierra Media. Entonces es por eso que, por ejemplo, los elfos no participan activamente en ella, o que, por ejemplo, tenemos a los Ent que igual están absortos en su mundo y que tampoco están participando en lo que está ocurriendo. Y también podría ser como una línea argumental secundaria esta crítica que hace Tolkien, porque por ejemplo, los Ent simbolizan a estos burócratas, ¿no? A esta clase que no hace nada, sino es que sus intereses se ven afectados, ¿no? Tenemos a los hobbits, que son así como que ¿cómo se llama? Esta clase obrera, trabajadora, o no sé, por ejemplo, los elfos, que son así estas clases altas, que pues, nada más cuando se ven ahí igual afectados en algo, pues ya es cuando empiezan a participar, ¿no? Es una crítica hacia diferentes estratos sociales de su país, aparte de la crítica contra la guerra y todo esto, ¿no? Así podemos ver que hay así diferentes lecturas en esta historia, así no nada más es la historia de unos enanitos que van y dejan un anillo por ahí, ¿no? Luego tenemos la escaleta, que es igual cómo vamos organizando los sucesos que van ocurriendo en nuestra historia. En caso de que sea una historia más larga, como decían, que quieren hacer como que historias de 30, 50 capítulos y así, pues ir poniendo el esquema. Cada uno de estos capítulos va a ir con un inicio, un nudo y un desenlace,
y cada uno de ellos va a ir aportando algo a la trama principal. Uno, índice de capítulos, que sería así, por ejemplo, no sé, la aventura inicia, ¿no? Y el segundo capítulo, el protagonista, no sé, encuentra amigos, y así cada capítulo va conteniendo algo específico que nuestro protagonista va a obtener o va a perder. Y la sinopsis y el argumento. La sinopsis ya sabemos que es un resumen así súper breve de no más de 5 renglones, 3 es así como que lo ideal, y que podamos picharlo para que alguien se pueda interesar en nuestro proyecto, ¿no? Y el argumento sería igual, un poquito más largo, y así que contendría como que en general, por ejemplo, la sinopsis sería, ayúdenme con alguna idea ahorita, rápida. No sé, un Señor de los Anillos igual, es la historia de un anillo de poder que va a someter a la humanidad, ¿no? Y ya con esto es como que la sinopsis, ¿no? El argumento sería, no es que el anillo después de muchos años cae en las manos de un ser humilde y llega a las manos de diferentes personas y no sé qué tantas cosas, ¿no? Así como que ya vamos delimitando desde el inicio y cómo es que acaba nuestra historia. Pero podemos seguir omitiendo como que detalles importantes. Pero sí, como que un poquito más rico que la sinopsis, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Todo bien por el momento. Bueno. Y esto igual viene en el librito del planificador de novelas. Toda historia parte de una idea principal. Esa idea es el contenido más importante, el esencial de una obra. Sin esa idea central, la obra no se entendería o perdería su valor. Esa idea se tendrá que ir desarrollando, a lo largo de la historia. Para ello nos vamos a valer de un conflicto. Lo primero que tenemos que tener en claro es de qué vamos a querer hablar de nuestra historia. ¿Qué temas vamos a tocar? ¿Cuál es la idea sobre la que vamos a trabajar? Por ejemplo, Caperucita tiene por idea principal que no se debe desobedecer a las madres. Si Caperucita hubiera hecho caso a lo que dijo su madre, no habría historia. Es a través de un conflicto que se expone la importancia de obedecer. Existen 3 niveles de conflicto narrativo: el conflicto interno, el personaje contra sí mismo; el conflicto social, el personaje contra otro personaje, villano o antagonista; también cuando el personaje se enfrenta a la sociedad, políticos, policías, lo que sea. Y el conflicto superior, el personaje contra fuerzas superiores, la naturaleza, el tiempo, la muerte, el destino. ¿Sí les va quedando así más o menos claro esto? Sí. Okay. Ahora, a lo mejor les va a ayudar mucho. Es así como que el orden de las cosas. Aquí puse, puso la chica 18 apartados. Por ahí les pasé un video acerca de las 30 escenas. Es más o menos lo mismo. Así con estos vamos a ir anotando, por ejemplo, en el 1, 2, lo que sea, los conflictos que van ocurriendo a lo largo de nuestra historia. Esto nos va a ayudar mucho a no perder el norte. Y así ella dice que con 18 es más que suficiente. Hay historias que a lo mejor les va a tomar más tiempo, así por ejemplo las historias episódicas, ¿no? De varios episodios, sí les va a requerir más pasos, pero a lo mejor con esto al principio pueden empezar a trabajar. Y de hecho, en el libro de Salva al Gato hay un esquema muy parecido. Ahora, nosotros, esto lo encontré hace rato, ya vimos diferentes tipos de narrativas. Estas son, por ejemplo, la aristotélica, la de Joseph Campbell, la de Seifert, la de McKee, la de Snyder. La semana pasada vimos la de Dan Harmon. Ahí nos saltaron como 2, ¿no? Y si se dan cuenta, pues todas tienen más o menos la misma estructura, solo que estas difieren de acuerdo a la importancia que quiera el director. Por ejemplo, para Dan Harmon, lo más importante era que el protagonista obtuviera
lo que quiere a la mitad de la historia, y que a partir de esto se desencadenen una serie de problemas que él no había anticipado, y de este modo el protagonista cambie, pero de forma traumática. O no, por el contrario, con, no sé, el camino del héroe, que es así más progresivo, aunque Dan Harmon ¿cómo se dice? Se inspiró en el camino del héroe. Él tiene como que algo, así, para él lo más importante es el obtener esta reliquia. Para el camino del héroe es el cambio y la transmutación hacia un poder, un protagonista superior, ¿no? Luego les paso esta. Sí, ahora sí, la hoja de tiempos de Leigh Snyder. Ahorita ya no vamos a abundar tanto porque ya lo habíamos visto en la primera sesión. Yo les comentaba que, por ejemplo, el trabajo que mandé para Pixelatl lo hice en base a este. Por ejemplo, en el primer minuto, él te dice que debes de hacer la forma en la que, cómo va a ser contado toda tu historia. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una película en estas tardes en el 7. Te ponen así como que un camino, una carretera y una música muy oscura, y así como que nada más esta pura introducción te indica que va a ser una película así de miedo, de suspenso o de algo muy serio, ¿no? Y de repente, así a lo largo de los primeros 5 o 10 minutos, ves al protagonista de que está trabajando con las manos, cuchillos, de sierras, de cosas pilosas, y todo el tiempo está con la mano, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta de que algo le va a pasar a su mano. Y de hecho, así ya, antes así no, hasta el que llegara el comercial, te dabas cuenta cuál era el nombre de la película, ¿no? Se llamaba La Mano. Y entonces era una mano que al ser cercenada, no sé, regresaba a asesinar gente, ¿no? Entonces, para eso nos sirven esta regla, ¿no? La primera imagen de apertura, para indicarle al espectador qué es lo que va a ver, si una comedia, si una obra de terror, si suspenso, algo así, ¿no? De los 2 a los 5 minutos, le vamos a presentar a nuestro protagonista. De los 2 a los 10, debemos de haberle presentado al espectador de qué es lo que va a tratar la historia. Ya les comentaba anteriormente. El tema de tu historia debe de estar lo más pegado al título. En este caso, lo más pegado a los primeros minutos de la historia. Entonces, ahorita como lo que les decía de la mano, así que nos muestra la mano todo el tiempo, entonces ese es el conflicto que va a estar en la historia todo el tiempo. O por ejemplo, tú comentabas cuando hicieron la plática, Cosnar, de que yo habías notado que hablaba mucho de los muertos en mi historia, ¿no? Y que había sentido que, no, pues algo del panteón, ¿no? Algo así como que me acuerdo que habías dicho. Algo del panteón. Ajá. A ver, estoy tratando de recordar. Ajá, cuando hicieron una presentación con mi proyecto, mi trabajo, y habías comentado eso, de que habías notado que yo hablaba mucho de los muertos, de que no debían de estar con los vivos, y de repente como que te llegó así como que la idea de que a lo mejor estaban en un panteón o estaban muertos o algo así, me habías comentado. Entonces, me vas a disculpar, no recuerdo ahorita. No te acuerdas, no te no. preocupes. Sorry. Bueno, entonces. Mañana me voy a acordar. Mañana cuando se. Sí, cuando se lavan los trastes. Me voy a acordar todo eso. No. Entonces, hacia el principio, ya sea que estés escribiendo, o estés dibujando, o estés haciendo tu guión, un cuento, lo que tú quieras, al principio debes empezar a sembrar las ideas que al final va a decir el espectador, sí, es cierto, ya lo había dicho al principio, pero no me había dado cuenta de esa información que era tan importante. Entonces, sí, acuérdense desde el principio, en sus primeras páginas, en sus primeros, en el primer, ¿cómo se llama? No renglón.
El primer arco, el primer párrafo, que traten de que venga ahí el tema de su historia. O sea, acuérdense siempre, es muy importante esa parte, para que después no caiga así como de que te lo inventaste. Luego, el catalizador es el incidente incitador, lo que hace que nuestro protagonista deba de ejercer una acción. Ajá. Así, por ejemplo, no sé, pues igual en El Señor de los Anillos, cuando Frodo recibe el anillo por parte de su tío, ¿no? Bueno, no es cierto, se lo dejó ahí y Gandalf ya estaba ahí como que es un objeto maldito, ¿no? Después, el debate, que es este momento en el que el protagonista debe de decidir si se lanza a la aventura o si se queda en su mundo ordinario. Esa es la transición al segundo acto, como ya lo habíamos visto en todos los otros ejemplos. Es decir, ¿notan? Es exactamente lo mismo. Solo que este señor ya lo puso así en minutos, para tener en su caso, una película más redonda. Después la trama B es así como que, no sé, vamos a ver a los villanos, a los coprotagonistas, enriquecer la historia o la trama. Y ya habíamos visto lo de los juegos y las risas, que es en el momento en el que nuestro protagonista ya se hace de compañeros o se hace de un poder y empieza a saber cómo utilizarlo. Es en el momento en el que le damos así como que al espectador un momento de calma antes de la tormenta. Después el punto intermedio, pues ya sabemos que es así primer clímax, donde las cosas empiezan a complicar al protagonista y sería su primer victoria, ¿no? En el momento en el que los villanos, al ver la fuerza del protagonista, se tienen que reunir sus propias fuerzas y, pues sí, ver cómo van a atacar. Y por eso aquí tenemos el 50 al 75. Los malos estrechan el cerco, que es este momento en el que, no sé, el protagonista está haciendo tonterías y los malos así los vemos que están, no sé, con bats y con trinches que se van acercando, ¿no? Después, el arco de todo está perdido es cuando el protagonista ya se encuentra así como que en su momento más bajo. Y la noche oscura del alma es este momento que ya les había comentado ¿cómo se llamaba? De la cueva o el estómago de la ballena, donde el protagonista pues ya ve todo perdido, pero encuentra la fuerza interior para salir de este avatar, ¿no? Después tenemos la transición al tercer acto, que es así ya el protagonista ya fortalecido, cambiado interiormente, ya encuentra la fuerza en sí mismo para confrontarse contra el villano o los malos. Y el acto final es ya así como la resolución de este conflicto. Y la imagen de cierre, esta es súper importante, porque aquí vamos a hacer este cierre del círculo narrativo, donde la gente, el espectador, se va a dar cuenta que así todo lo que vimos tenía un propósito, todas las pistas que dimos están aquí, tienen un cierre. Por ejemplo, les comentaba de que había observado que muchas de las historias de chavos latinos, como que les falta esto, así tienen el desarrollo, el clímax, pero no terminan de cerrar los arcos de sus personajes. Entonces, es por eso que necesitamos que el cierre tenga que regresar a la imagen de apertura. ¿Sí, Pi? ¿Dudas, pregunta? Dirías, digamos, un ejemplo, sin soltar lo que acabas de decir de los chamaquillos latinos que les falla el final. O sea, como que dejan arcos, digamos, no vemos el cambio entre los personajes del principio al final. O sea, no vemos ni siquiera la pista de esto. Por ejemplo, que al principio están batallando para entrar a la universidad y al final se ve que ya están entrando o son aceptados o que ya les está metiendo más ganas. ¿A eso te refieres? Mira, pues ahorita está una de un toro. Ok. Por ejemplo, así al principio, así lo que alcancé a notar, fue que el toro es así como que amor y paz, ¿no? Está en un entorno agresivo donde pues, tiene que convertirse en un toro de lidia, ¿no?
Entonces, tiene esos otros toros pequeños que tratan de someterlo, o bueno, de hacer que pelee. Entonces, así de lo que me acuerdo, porque no tiene mucho que salió, y mi mamá igual la estaba viendo, al final, el toro tiene que pelear por su vida contra el matador, ¿no? Y entonces aquí es donde el toro tiene el cierre del círculo narrativo. Prefiere morir a pelear o a hacerle daño al matador. Así no traiciona sus principios. Entonces, así tenemos al toro que era así, que veía por la paz, que no cambió nada, a pesar de que en este momento está en peligro su vida. Ahí está el cierre. ¿Cuál hubiera sido un mal cierre? Que el toro, así que nos muestran que el toro que no quería hacerle daño y al final no se mata al matador, o no sé, sale volando, algo, así que X, nada que ver, ¿no? Con lo que nos habían planteado al principio. Okay. ¿Sí? En este caso, esta historia más bien la historia sería de que él no cambia, él se mantiene fuerte a sus ideales, no pasando. ¿Qué? Es una historia distinta a la del viaje del héroe, del que es una transformación. Sería, pero digo, creo que porque el tema es distinto. No se trata de que tiene que cambiar y evolucionar, sino más bien al revés, que en este caso, a pesar de las inclemencias y de todo lo que le pase, él se conserva puro a su esencia, se conserva fiel a su esencia en este caso, ¿no? De hecho, así lo que creo, porque te digo que no la he visto así, nada más he visto pedazos, que lo que hace este protagonista es revolucionar al mundo. Así se supone que los toros de Lidia deben de ser asesinados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como creo que en Gladiador pasa lo mismo, ¿no? De que le piden al emperador de que perdone la vida de este gladiador, ¿no? Entonces, el protagonista es el que tiene que hacer así por medio de su convicción, hacer que el mundo cambie. Entonces, no sé, impedir que sean sacrificados los toros o impedir que mueran los gladiadores, ¿no? O sea, poner al público de su parte. Ok. ¿Tipi? Y este es así como que ya habíamos visto la otra vez, como que una ayuda para el momento de que empiezan a hacer sus escenas, de escribir en papelitos y empezarlos a poner así como que ahí en tu pizarrita que habías mostrado. Entonces aquí tenemos el primer acto, la imagen de apertura, el tema, así las cosas que van ocurriendo, el catalizador, el debate, el partir en dos, que es el segundo acto. Eso igual se los voy a pasar ahí en el grupo. Nada más es así como que redundar de eso, ¿no? Así para que lo vean un poquito más gráfico. Y ya para finalizar, los diferentes temas. Por ahí había visto otro de tramas maestras. El monstruo en la casa. Según yo eran más los que habíamos leído la otra vez, pero no encuentro mi librito. Se me perdió. Y nada más para recordar, el monstruo en la casa es... En esa primera categoría, Snyder engloba las películas como Tiburón, Alien, El Exorcista, donde los personajes tienen como objeto escapar de la casa o de un espacio encerrado, de un monstruo, y no dejarse comer. ¿Sí? El 2, El Vellocino de Oro, ya sabemos que es donde el héroe emprende un viaje donde tiene que encontrar algo y se encuentra a sí mismo. El 3, La lámpara maravillosa. En esta categoría entran aquellas historias de deseos cumplidos. No tienen que ser solo aquellas en las que el genio o una fuerza poderosa concede al héroe su mayor deseo, sino que incluye todas aquellas en las que, sin haber magia de por medio, se produce una forma inesperada, un gran cambio en la vida del protagonista a raíz de que se cumpla uno de sus deseos. Un ejemplo muy raro es Doc sin magia, Los millones de Brewster, pero creo que esa película casi nadie la conoce. De Brewster No. De que de repente el compa, el clásico vato pues, el clásico vato clase de media, pobre, ¿no? Y de repente le llegan con que murió su tatarabuelo, tío, no sé qué fregadera, que él ni sabía que existía, y era blanco, por cierto, era George Burns, según yo recuerdo, y que le va a dejar $300 millones, pero si cumple una condición, va a agarrar $30 millones y se tiene que acabar los $30 millones en 30 días. O agarras este premio de $5 millones y ya,
o te avientas por los 300, pero tienes que agarrar 30 millones y llevarte los 30 días. No, Todo va a ser con recibo. ajá. Pero no le puede decir nadie la condición. Entonces, cuando su amigo se ve que está gastando su dinero, lo está tratando de impedir, le está tratando de poner trabas, le está Sí, tratando de no. ayudar a que salve dinero, trata de que salve dinero y otro, no, pendejo, tengo que ganar, quiero gastar, y no puede decir a nadie. Entonces, tengo esta lámpara maravillosa, te cumplen un destino de nada, sin magia, pero trae sus propios problemas y consecuencias. Y esta es muy buena esa película, ¿no? Que es muy olvidada. Sí, de hecho, el otro día vi un pedazo de la Isla de la Fantasía y tenía más o menos ese mismo concepto. ¿La película que sacaron hace como 2 años? No, una serie. Esa es la serie. Okay, sí, la serie. Sí, que de repente pasan ahí como que programas de antaño. Sí, muy buena serie, por cierto. Okay. Bueno, el 4, un tipo con un problema, como lo define Snyder, un tipo corriente que de pronto un día se enfrenta a una circunstancia poco corriente. Esta es otra de las premisas más universales que encontramos en la literatura y el cine. Los ejemplos que pone el guionista, son La jungla de cristal, La lista de Schindler o Titanic. Todos ellos protagonizados por personas corrientes que, debido a las circunstancias excepcionales, acaban convertidas en verdaderos héroes forzosos. Okay. Y aquí pone Misery, Los Juegos del Hambre, Robinson Crusoe. 5 ritos de iniciación. La vida duele y ese dolor nos va a cambiar. Esos pequeños dramas y baches que todos hemos sufrido alguna vez se convierten en un pozo inagotable de historias para los guionistas y escritores. Todas aquellas historias dolorosas, transiciones vitales, entran en esta categoría de ritos de iniciación. Problemas con las drogas, el alcohol, rupturas sentimentales, pérdidas, crisis de la mediana edad, cambios como los que experimentamos en la adolescencia. Películas como 28 días, Días de vino y rosas, o El guardián entre el centeno, Las chicas, Las ventajas de ser marginado. No he visto ninguna. La ventaja de ser marginado creo que es la de The Perks of Being a Wallflower con la Emma Thompson. La morra de Harry Potter, no sé. Ese creo que ese nombre lo voy a ubicar más. Rito de iniciación incluiría Cuenta conmigo, Stand By Me, basada en la novela de Stephen King. También rito de iniciación también incluiría la de Lucas con Corey Haim. Sí. El clásico loser que logra de alguna forma ganarse el respeto de los atletas. Muy buena esa película. Lástima de la backstory de lo que le pasó atrás al pobre joven, al pobre chamaco. Sí, por algo se acabó suicidando. Qué feo. Sí, bueno, se suicidó con sobredosis, ¿no? Pero es un suicidio al fin y al cabo. Amor de colegas, ¿cuál sería esta? Amor de colegas, esta es una categoría ampliamente explotada en el cine mainstream, con comedias como American Pie, Dos policías rebeldes, Colega, ¿Dónde está mi coche? Super Salidos, Resacón en Las Vegas, ha de ser español esto, Jacuzzi al pasado, Thelma y Luis. Las historias de colegas suelen implicar alguna aventura de algún tipo en la que los amigos se embarcan juntos, en la que acaban aceptando que se necesitan uno al otro, pese a todos los malos entendidos. ¿Sí? Sí. Mi niña, 7, ¿por qué lo hizo? A Chinatown, Mystic River, y en definitivamente todas las historias de crímenes donde quién lo hizo no es tan importante como el por qué lo hizo. Estas historias se pasean por el lado oscuro de la mente humana y nos invitan a los espectadores y lectores a descubrir los motivos que tenían para hacer lo que hicieron. A ver, Perdida, Chica en el detective, 10 negritos, la amo. Los hombres que no amaban a las mujeres podrían ser nuestros referentes literarios en esta categoría. Es, en definitiva, a quien encajarían la mayoría de las producciones de novela negra, novela de misterio, novela policial. Los ingredientes principales de este tipo de historias son un detective o un protagonista que ejerza esa función, un secreto, un giro inesperado, por lo general bastante tenebroso, en el que el protagonista se ve implicado de una manera personal en el caso. Seven. Los 7 pecados capitales. 8, Triunfo del tonto. Pues ya sabemos, Forrest Gump, ¿no? Okay. Creo que también La naranja mecánica. 9, Soy un interno. ¿Recuerdas aquella vez que llegaste
nuevo a un grupo y tuviste que sacrificar tu individualidad para poder integrarte. Este tipo de historias exploran la mecánica de grupo a la vez que se exponen a la problemática de las mismas. El grupo puede ser algún tipo de institución, alguien que voló sobre el nido del cuco, el club de los poetas muertos, de familia, el padrino, mujercitas, negocio, Mad Men, comunidad u organización de algún tipo, criadas y señoras, cuento de la criada, 1984, rebeldes, muy cerrada que presenta unas reglas muy delimitadas para sus miembros. Mean Girls. Oh. Habitualmente el protagonista suele ser alguien que inicialmente está fuera del grupo y que debe aprender poco a poco cómo funciona este nuevo mundo. Finalmente, la elección que tendrá que hacer, tendrá que ver todavía con permanecer o no dentro del grupo, sacrificando en uno u otro caso sus intereses o los de la institución. Y 10, que está de moda, superhéroes. Esta categoría viene a ser la antítesis de un tipo con problema. Sería más bien una persona extraordinaria en un mundo corriente. El héroe con cualidades sobrehumanas tiene que lidiar con el problema de ser diferente del resto, un incomprendido. No solo es la historia de superhéroes con poderes como Bruce Wayne, Iron Man, los X-Men, también la de un monstruo como Frankenstein, John Nash, una mente maravillosa, Alan Turing, Imitation Game, Neo, Matrix, el Joker o Drácula. No importa tanto el superhéroe que hace especial al protagonista como la maldición que conlleva al tenerlo. Y es sobre esto que se suele versar el verdadero conflicto. Es en este tipo de historias, además de tener que luchar contra un montón de enemigos poderosos, claro. ¿Tipi? Sí, es que estoy viendo que aquí nada de los por eso le digo. Y, a ver, les comparto tantito rápido que lo encontré, 20 tramas maestras que son así las historias que se repiten a lo largo de la historia. La búsqueda, el protagonista se embarca en la búsqueda de una persona, lugar o cosa. A la aventura, una trama de aventuras que presenta al personaje en búsqueda de una fortuna o nuevas experiencias. Para ello, el protagonista abandonará su zona de confort. Persecución, una persona persigue a otra. Desde el punto de vista narrativo, puede mostrar a la persona que busca al fugitivo. En este último puede ser consciente de su persecución o ignorarlo por completo. Rescate, una trama que consta de un protagonista que trata de recuperar a alguien o ha sido secuestrado contra su voluntad o algún objeto ha sido sustraído. Escopa de New York. 5, huida. El protagonista se encuentra confinado en algún lugar de manera legal o no, pero por la fuerza... Huida. El protagonista se encuentra confinado en algún lugar de manera legal o no, pero por la fuerza y trata de escapar. En esta trama no se incluye la liberación de los demonios personales o situaciones que atrapan la psique de una persona. 6, venganza, un personaje... sí, ya sabemos, venganza. 7, enigma. En dicha trama, un protagonista busca pistas para resolver un problema. Rivalidad, el protagonista participa en una competición donde se mide contra un rival. Desvalido, una trama donde un protagonista compite para ganar un objeto o alcanzar una meta contra otros. 10, tentación, el personaje se enfrenta a algún tipo de situación que induce a comportarse de una manera mala o inmoral. 11, metamorfosis, la trama nos muestra a un protagonista sufriendo cambios en sus características físicas, algo que queda reflejado en su identidad psicológica del personaje que lo va cambiando durante el proceso. Transformación, 12, nos encontramos ante un proceso de cambio durante una etapa de una vida, pero siempre es positivo, gana confianza, 13, maduración, el protagonista se enfrenta a un problema que está relacionado con su crecimiento al paso del tiempo. Sufre un proceso que viene acompañado de responsabilidades de la edad adulta normalmente. Amor, 14. El protagonista se enfrenta a una serie de obstáculos para conseguir el amor verdadero. 15, amor prohibido. El protagonista se enfrenta a obstáculos para consumar su amor. 16, sacrificio. El protagonista sacrifica algo de valor para alcanzar un propósito mayor como el amor. 17, descubrimiento. Una trama donde una persona aparentemente normal y corriente descubre detalles importantes u ocultos que hace cuestionarle su lealtad o condición. 18, precio del exceso. Un personaje se ve empujado hasta el extremo de sobrepasar los límites de un comportamiento malo o poco ético, ya sea por su propia elección o por accidente. Se enfrentará a las consecuencias negativas de sus actos que le conducen a un deterioro psicológico.
19, Ascensión, el camino de la miseria a lo más alto. Se trata de una trama de éxito de un personaje debido de una habilidad o rasgo que le ayuda a ascender en la sociedad o sobre los demás. Caída, 20. De lo más alto hasta lo más hondo del pozo, en la caída contemplamos la destrucción de todo lo que se ha conseguido el protagonista, debido a un comportamiento negativo que es incapaz de dominar y termina con todo lo que ha conseguido. Es frecuentemente combinar la trama 19 y 20 mostrando la subida a lo más alto y la posterior caída y la posterior caída o viceversa. Eso también se los paso ahí en el grupo, ¿no? Gracias. Pero así como pueden ver, Snyder como que tiene unas tramas muy específicas para cine y estas tramas maestras así pueden ser para cine, para literatura, para lo que ustedes quieran. Y creo que con esto terminamos el guión. Y dejamos de compartir pantalla. Un comentario, aguanten. Y dejamos de grabar.